Que se pueden programar códigos para testear sus propios programas, ¿no? Con los parámetros. Correcto. Empezamos a ver lo que se conoce como testing automatizado, que directamente nosotros agarramos, programamos algo y ese programa es el que se encarga de hacer el testing. Algo distinto de lo que han venido haciendo hasta ahora, de que ustedes se ponían a programar, agarraban el software, lo probaban y así iban haciendo prueba y error para ver en qué partes podía llegar a fallarles el software. Y así iban corrigiendo artesanalmente. Bueno, la clase pasada alcanzamos a ver un pequeño pantallazo de testing unitario en el cual veíamos dentro de Python, vimos que hay dos librerías. Hay más todavía, pero las dos librerías más usadas para Python que habíamos visto eran UnitTest y PyTest. UnitTest ya viene instalado con el Python, mientras que PyTest, en cambio, es un módulo que por ahí tenían que instalar ustedes mismos. Entonces, lo que alcanzamos a hacer es lo más básico que podíamos hacer, pero todo sirve. Agarramos e hicimos el ejemplo de la calculadora. Programamos una calculadora con las 4 operaciones básicas y a esas operaciones básicas vimos que les podíamos hacer varias maneras de hacerle un testing a esas 4 operaciones básicas. Habíamos visto que podíamos hacer testing para validar que las cosas sí funcionen correctamente. A ver, me salió un mensaje de error de que mi red está lamentable. Perdonen, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, profe. Sí, profe, se lo escucha bien. Me saltó un montón de cartelitos en negro de tus estudiantes no te están viendo. Pero bueno, ahí está, ya pasó. Bien, entonces, la idea es que esas cositas que vimos la clase pasada, que por supuesto que tienen ya la grabación en el aula de esa clase y tienen los proyectos en Python para descargarlos y toquetearlos a gusto, eso he pensado que iba a ser mejor que los continuáramos, que hiciéramos prácticas en el aula presencial. Porque yo puedo andar así de lo más gallito dándoles programación y programación así desde estas presentaciones, de estas videoclases. Es cierto que en algunos aspectos tengo un ritmo más rápido en estas clases que quedan grabadas, pero también necesito asegurarme de que aprendan. Y para asegurarme de que aprendan, entonces, la idea es que vamos a programar testing en la clase presencial que vamos a tener el jueves que viene. Bien, sigue cayendo gente, perfecto. Buenas, Janone. ¿Todo bien? Una cosa, ya que estamos, recuérdenme que cuando se haga más o menos la hora de que falten como 5 o 10 minutos, tipo 9 menos 5 más o menos, me avisan en caso de que se me olvide a mí y tengo que tomar la asistencia al final de la clase. La coordinadora nos ha ordenado a todos los profesores a que tomemos la asistencia al final de la clase por no sé qué incidente habrá pasado. Bien. Entonces, vuelvo a repetir por las dudas. En la clase que viene vamos a hacer prácticas, vamos a programar en clase de testing, vamos a hacer pequeños ejercicios de testing en la clase presencial, aprovechando las computadoras del instituto y lo que hemos visto ya de Python. Así me aseguro de que todos vamos a la misma marcha, al mismo ritmo. Digamos que nunca viene de más un poco de práctica. La clase de hoy, entonces, vamos a hacer un pequeño... lamentablemente me va a tocar darles otro pequeño PowerPoint, pero para que no se me duerman, no se me pierdan, en vez de avanzar en cosas más profundas de testing, vamos a ver
otro de los pilares de la unidad 3, porque la unidad 3 también tiene otras cosas aparte del testing. Entonces, bien. ¿Sí? Profe, disculpe, tengo 2 cosas para decir. ¿Sí? La primera es que, no sé si les jode, yo a las 9 menos 10 me tengo que retirar porque tengo que ir a buscar unas cosas. Ajá. O sea, me tiré nada, 10 minutos antes de las 9. Ah, sí. Después, respecto a lo que sería el testing en Python, yo sinceramente, le voy a decir la verdad, mi noción de Python es nula. Y actualmente estoy, como proyecto propio, estoy trabajando más con API en Spring Boot y React. Es un concepto que tengo que aprender porque sé que lo tengo que aprender y bueno, obviamente está demandado y todo. He investigado un poco, ahora justo estaba por meterme en el tema de esto, me enganchó justo con los temas de su clase. He estado investigando lo que es Mockito y JUnit. Tenía ganas de probar algo de testing con eso. No sé si sí. La idea es que justo la clase que viene, entonces tenemos que empezar, vamos a empezar también la parte de JUnit, justamente, porque no puedo quedarme ya saben que no puedo repetir los temas porque sí con las clases. La idea es que cuando yo les digo que vamos a hacer práctica en la clase que viene, que es presencial, no solamente me voy a limitar a hacer PyTest y unit test, porque yo asumo que si les doy un ejercicio de esas cosas, las van a sacar ahí nomás, antes de que se nos acaben las 2 horas reloj que tenemos. Así que la idea es que de paso vamos a ver JUnit, que eso es lo que idealmente tendríamos que hacer, o la clase de hoy o a más tardar la clase que viene. Así que la clase que viene sin falta vemos JUnit y ya que estamos con esta brillante interrupción que viene requete bien, muchas gracias Molina por acotar, necesito saber, ¿alguno de ustedes quiere que veamos testing unitario en alguna otra tecnología aparte de JUnit? Que es lo que de todas maneras lo íbamos a ver. Yo sé que Moquito lo piden, pero JUnit puede ser que no. Ay, perdón, no escuché, a ver, quizás tengo el volumen bajo. Dijo algo de Mockito, pero se entendió muy mal. Que digo que, es que estoy en la calle, perdón, que digo que también piden Moquito, pero JUnit creo que lo piden un poco más. Sí, la idea es que también tenemos que hacer ejercicios de... a ver, Mockito se refiere a la librería que se encarga de hacer los mock objects, o estoy muy desmemoriado. Si le digo, le miento, profe. Recién vi un video. No, profe, está bien. Lo que pasa es que Mockito es la librería que se encarga para mockear todo, incluso los inject mocks, que no serían mocks, pero trabaja en conjunto con JUnit, así que en realidad estaríamos hablando de lo mismo. Bien. Bien. Qué alivio que no estoy tan meando fuera del tarro, era la expresión. Bien. Bueno, la idea es que entonces vamos... pero cierto, tenemos que ir a un ritmo tranquilo. Así que la idea es que vamos a hacer para la clase que viene JUnit, obvio que lo vamos a hacer JUnit sin falta. Para eso ustedes ya tienen instaladas en las computadoras para hacer andar Java, ¿verdad? No quiero problemas de que tengamos que instalar o solucionar problemas de Java. Porque... igual, profe, si puede avisar y mandar un mensaje al grupo con las cosas que hay que tener instaladas para que los chicos que no estaban o lo que sea y los que llevan notebook y eso. Sí, la idea es que... Sí. Bien, como estamos hablando de Java, por ahí algunos de ustedes se sientan más cómodos con IntelliJ IDEA o Visual Studio Code, algunos prefieren utilizar Maven, otros prefieren utilizar Gradle y así sucesivamente. Pero la idea es que sí, de todas maneras tienen razón. Les aviso por el grupo de WhatsApp que les hago el recordatorio de que me tienen que tener listas las computadoras para que podamos hacer eso de JUnit, sí. Solo han trabajado con Maven. Bueno, sí, Maven en tercero, sirve. Profe, usamos en segundo, perdón, lo que hicimos la API con el profe Ahumada fue con Maven y usamos, bueno, en teoría usamos el IDE de Spring Tool. Así que yo creo que por lo menos la mayoría deben tener eso instalado, la mayoría
Bien. De Spring Tool y bueno, lo hemos laburado con Maven. Perfecto. El profesor Ahumada salvando las papas del fuego como de costumbre. Qué alivio tenerlo de colega. Bien. Bien, de todas maneras, vuelvo a insistir. Si alguno llega a ver que, bueno, no sé si alguno de ustedes no haya tenido con el profesor Ahumada, pero de todas maneras, la idea es que, en teoría, a ver, si mi memoria no me engaña cruelmente, ustedes son libres de utilizar entonces el IDE de Spring, pueden utilizar Visual Studio Code, pueden utilizar IntelliJ IDEA, cualquier IDE que les permita programar en Java debería a su vez permitirles también hacer testing. De hecho, si ya utilizaron Maven, todos los proyectos que generan con Maven o con Gradle o con cualquier otra herramienta, ya de por sí vienen con un subdirectorio, una subcarpeta llamada test, en la que habrán notado que les sale algunas cositas a veces. Pero bueno, la idea es que justamente vamos a ver esa partecita. Genera automáticamente el context load. Sí, correcto. Miércoles, todavía estoy tosiendo. Bueno, la idea es que no se preocupen, voy a hacer todos mis esfuerzos para seguir vivo de acá a la clase que viene. Bien. ¿Qué más teníamos que ver? A ver, para la clase que viene entonces, JUnit. Quienes lo necesiten también hacemos un repaso rápido de unit test, de PyTest y... qué raro que somos solo 10 acá. ¿Saben si alguien se quiere unir y no está pudiendo? No que hayan avisado, profe, está floja la convocatoria últimamente. ¿En todas las materias o es que...? En general. Ah. Ok. Sí, es que me parece que los han tumbado con esto de... En el caso de mi materia ya llevamos 2 jueves... No, 3. Porque, a ver, llevamos el primer jueves, después el segundo y este es el tercero. Llevamos 3 seguidos. No, tenemos que alternar. Tenemos sí o sí que alternar entre presencial y virtual. Así no se me van los que les sirve más lo presencial que lo virtual. Necesito balance en estas cosas. Sí. Claro, profe, pero la semana pasada creo que cortaron la clase por sí, por eso. Así. Sí, no se podía evitar. Lo entiendo perfectamente. Bien, entonces... Ay, me estoy yendo muy por las ramas. Entonces, bien, clase que viene. Unit test, PyTest, unit y... De los acá presentes, no hay alguien que tenga urgencia en ver otra tecnología, ¿verdad? ¿Estaríamos bien con esas para en la clase que viene? Bueno. Bien. Bien, ya avisé lo de la asistencia y bien, creo que ya estoy cubriendo todas las cosas que son más urgentes. Bien, ahora, si yo agarro acá, pongo esto para presentar. Bueno. Betín Manit de Dopingüe, acá está. Ventana, bien. Estoy compartiendo, ahí. Bien. Ay, algo estoy haciendo mal para que en un mes tengamos 2 presentaciones de PowerPoint, pero bueno, ya se me va a ocurrir alguna manera de variar las partes más pesadas de la materia. Bien. Ay. Bueno, estoy vivo. Vamos que estoy vivo.
Bien. Esta parte, la unidad 3 de la materia, resulta que tenemos dos cositas. Una es el testing, que la vamos a poner en pausa para retomarla con más práctica, porque yo necesito que fijen las cosas con la práctica. Y la otra cosa es algo que obviamente no alcanzamos a aplicar, que nos queda como teoría, porque como pueden ver acá, tenemos la palabrita ingeniería. Esta palabrita ingeniería quiere decir que no vamos a hacer la aplicación práctica ni soñando porque estamos en una tecnicatura. Si estuviéramos en una carrera de 5 años de ingeniería, entonces ahí sí tendríamos que hacer la aplicación práctica de toda esta cosa, pero yo tengo que darles esta teoría para que sepan que exista. Que sepan que existe. A ver, acá tenemos entonces esta cosa que tienen acá que dice ingeniería de factores humanos. Esta cosa es el nombre Finuli, el hola, señor francés, diría Moe. Pero a ver, ustedes lo conocen seguramente por una palabra más criolla, más básica, ergonomía. Si yo les digo la palabra ergonomía, ¿qué les viene a la mente? Y que es cómoda para algo. Que es cómoda. Por ejemplo, ¿qué es lo que se les viene a ver, porque esa comodidad normalmente suele venir con un ejemplo muy concreto. ¿Qué se les ocurre bien concreto? O sea, que algo cumpla su funcionalidad y al mismo tiempo no sea complejo de aprenderlo. Ok. ¿Ejemplos cotidianos de ergonomía se les Ahora ocurre sí. alguno? El mouse. Yo estaba buscando mouse y sale mucho. Mouse ergonómico. Bien. Ustedes no sé si se han fijado que algunos usuarios de mouse agarran y eligen entre dos alternativas. Una es comprarse un mouse ergonómico y la otra es comprarse una almohadilla que se ponen debajo de la muñeca. ¿Por qué es esto? ¿Se les ocurre por qué son esas dos cosas así? Para evitar la tendinitis o cortar músculos innecesariamente. Bien. Sí, para evitar que se nos corte la circulación, para prevenir los dolores articulares, correcto, sí. Sí, el túnel carpiano. El famoso túnel carpiano, correcto, sí. Bien, sí. En el caso de estas cuando nosotros tenemos entonces herramientas de trabajo que nos obligan a estar quietos, sentaditos, como una computadora, un mouse o lo que sea que utilicemos, estas herramientas se supone que hay expertos, los fabricantes o qué sé yo quién, que se encargan de diseñarlos, de optimizarlos para prevenir los achaques de la salud. Porque, a ver, si nosotros usamos una o dos veces una cosa, por muy mal que lo usemos, deberíamos poder revertir cualquier cosa rara que hayamos hecho, recuperarnos. Pero si estamos cotidianamente utilizando la computadora, el mouse o algún otro instrumento en una postura incorrecta, eso con el paso de los años pasa factura. Y no es una cuestión de solamente que, a ver, a corto o medio plazo perfectamente podemos tener dolor, qué sé yo, que una semana nos duele la muñeca por hacer exceso de fuerza en una mala postura. Pero también en el largo plazo ocurren cosas como, por ejemplo, la gente que ya está en edad de jubilarse empieza a notar achaques del cuerpo, no solo los achaques de la edad, sino también achaques muy característicos de la profesión que ejercieron durante toda su vida. Por ejemplo, ¿se les ocurren qué deformaciones encontramos en una persona jubilada que dedicó toda su vida sentado delante de una computadora? La buena joroba. Exacto, la joroba, el cuello de tortuga, el acortamiento de los músculos isquiotibiales. Bien, ahora, si yo les digo otra profesión, por ejemplo,
En el golf, por ejemplo, ¿se les ocurre qué puede llegar a pasarle a un golfista? Algo en el hombro seguro. Uh-huh. ¿En la Sí. rodilla? En el hombro, en las rodillas, ¿en qué otras partes? ¿La Y lumbar? si se agachan a buscar mucho las pelotitas en la columna. Exacto. El golf tiene una fama de ser un deporte muy mal diseñado, muy careta, en el sentido de que es muy fácil lesionarse la columna con ese deporte. Y también es como que es muy cuestionado como decir que en el sentido de que no previene problemas como el sedentarismo ni otros problemas de salud, porque está bien, es gente que se pone a caminar a buscar la pelotita, pero la caminata no es un deporte tan intenso como si fuera un deportista de fútbol o de otros deportes. A ver, ¿se les ocurre qué lesiones puede llegar a tener a largo plazo un pianista? ¿Artrosis? Ujú. Artrosis, ¿qué más dicen? También escoliosis. Escoliosis. Ujú. Ujú. Sí, la idea es que los pianistas por ahí puede llegar a pasarles cosas como el túnel carpiano, que ya lo mencionamos, puede llegar a haber algún problemita en la muñeca a veces. Puede haber hay algunas formas de artrosis que son muy características de los pianistas que no me acuerdo ahora, pero, pero curiosamente no son las mismas formas de artrosis que de otra gente, porque resulta que al ejercitarse los dedos de las manos, por ejemplo, los pianistas tienen una flor de musculatura y eso les previene en sí varias formas de artritis y artrosis, aunque no todas. El pianista por ahí también puede llegar a pasarle algo que también les pasa a los informáticos, que es el cuello de tortuga o la joroba, porque, porque si ustedes, no sé si hayan notado, que los pianistas por ahí, al ponerse muy, como son gente que necesita expresar mucho sentimiento con el instrumento, como todo músico, el pianista cómo expresa los sentimientos. Lo hace haciendo gestos de la cabeza bien en alto, o si no, la cabeza agachada con una joroba, con el cuellito como queriendo vigilarse las manos, de tener mucho cuidado con las manos, de que no se le vaya un dedo más allá de lo que corresponda. Si ustedes, a ver, no sé si hayan visto alguna vez un pianista, pero si quieren, agarren un video y pónganse a ver pónganse a ver videos de pianistas, por ejemplo, un pianista tocando una pieza de Beethoven o alguna otra pieza muy emotiva, muy del romanticismo, y van a ver que hacen gestos que uno piensa, bueno, están de más, pero de todas maneras los hacen porque buscan expresar emociones. Y bueno, ya estoy dando muchas vueltas, pero bueno, ya a estas alturas se entiende que según la profesión vamos a tener distintos tipos de lesiones. Perdonen, parece que voy a tener estas interrupciones seguido. Una semana de alergia parece. Bien. Bien. Ahora entonces, sí, tengo que pasar a explicar lo que tenemos acá en imagen. Por algo tengo las diapositivas acá. Bueno, la ingeniería de factores humanos entonces resulta que va a tener algo de figurita repetida, porque si estamos hablando de ergonomía, estamos hablando entonces de un concepto que venimos viendo desde el comienzo de la materia, la usabilidad. ¿Alguien recuerda qué es la usabilidad?
Ay, qué susto. Por un momento pensé que se me había cortado. Ahí lo puse a cargar de vuelta. Bien. ¿Estamos ahí todavía? Se le cortó un cachito, profe. No sé si había dicho algo. Uh-huh. Bien, ya me parecía. Perdonen, no sé qué está pasando, que mi conexión a internet está muy floja hoy. Entonces, vamos de vuelta. Estábamos entonces que arranquemos con esto, así no estamos toda la noche acá. Bien, entonces, la ingeniería de factores humanos la conocíamos en criollo como ergonomía. Entonces, esta ergonomía reutiliza algunos conceptos que venimos viendo desde el comienzo de la materia, como por ejemplo el diseño centrado en el usuario y la usabilidad. ¿Alguien recuerda de qué se trata el diseño centrado en el usuario? Que sea cómodo y a simple vista entendible. Uh-huh. Bien, vamos recordando, maravilloso. Uh-huh. O sea, la misma UX, UI sería, ¿no? No tan profundo. Estamos acá a nivel de... sí, es cierto que teníamos, a ver, dentro del diseño centrado del usuario, sí, tiene razón en realidad. Habíamos visto que tiene usabilidad y, por otro lado, la experiencia de usuario, la UX. Pero vayamos de menos a más. Dentro del diseño centrado en el usuario, ¿qué era lo que habíamos visto? Entonces, habíamos visto que, por ejemplo, por el lado de la usabilidad teníamos, me había dicho recién, que sea... UX, UI. A ver, sin entrar en la parte de UX, UI, o sea, sacando la parte de UX, si vamos a la de UI o usabilidad o interfaces, ¿qué habíamos visto? O sea, que básicamente, o sea, el diseño centrado en el usuario básicamente se basa como que sea cómodo para que el usuario cuando lo use ya no estén rebuscadas las cosas, ni los botones uno en una punta y otro en la otra y así. Bien. Básicamente que sea intuitivo el avance, digamos. Intuitivo, ahí va, bien. Entonces, habíamos visto, para repasar así muy sobre el aire, así no profundizamos de vuelta tanto, la usabilidad habíamos visto que es la facilidad de uso. Así de simple habíamos definido la usabilidad. Ya enseguida vamos a repasar entonces un poquito más de profundidad todo lo que habíamos visto de usabilidad. Y habíamos visto que el diseño centrado en el usuario es un enfoque que ya en toda la materia, de comienzo a fin, vamos a aplicar ese enfoque de centrar nuestras interfaces en el usuario. Al centrarlas en el usuario nos fijamos entonces en sus... bueno, justo lo que tenemos acá a continuación. Resulta que acá les puse, ay, qué mal de mi parte, les puse las siglas en vez del nombre completo. Bien, vamos de a poquito entonces, vamos de menos a más, así no nos complicamos. DCU son las siglas de diseño centrado en el usuario. Entonces nosotros decíamos que nos fijamos en la facilidad de uso de las interfaces de usuario y en este caso, dentro de este tema, para la ergonomía. Entonces, el enfoque es multidisciplinario, lo podemos aplicar en las interfaces, lo podemos aplicar en los factores humanos, lo podemos aplicar en otras áreas más de diseño. No me animo a decir que en cualquier cosa que se pueda diseñar, pero más o menos por ahí va la mano. Bien, ahora... Profe, hasta en las latas de pescado usan la ergonomía. Exacto, correcto. La idea es que, aunque parezca mentira, ustedes pueden pensar en cualquier herramienta cotidiana y... a ver, para no mentirles, yo les podría decir que tenemos que 9 de cada 10 cosas que usan cotidianamente han sido diseñadas, han sido pensadas para un uso más adecuado, para una mayor facilidad de uso, una mejor usabilidad.
Digo 9 de cada 10 porque si ustedes se ponen a pensar cuidadosamente, van a encontrar seguramente alguna herramienta que todavía le falta diseño para que funcione bien. Alguna herramienta que sea incómoda, alguna herramienta que si no tienen cuidado ustedes mismos se queman o alguna otra cosa. Bien, entonces tenemos DCU, diseño centrado en el usuario. DCH es un concepto parecido, diseño centrado en el humano. El diseño centrado en el humano está pensado en justamente un usuario humano. Y entonces, ¿por qué hay uno en el usuario y otro en el humano? ¿Por qué se les ocurre que puede ser eso? Porque tiene en cuenta factores de justamente el cerebro, ¿no? Que es lo que te llama la atención más humanamente hablando. Bien. ¿Hay usuarios que no sean humanos? Sí. Por ejemplo, Los bots. los bots. Bien. ¿Algún otro ejemplo de usuario no humano? No sé si se has considerado bot, pero los programas de testing, supongo que no sé si son bots o qué, pero no son humanos que están usando el programa. Sí, podemos pensarlo así. Un poco rebuscado quizás, pero sí. Ahora, algo más cotidiano estoy pensando. Las máquinas que te llaman, etcétera, ofreciéndote publicidad. No. Sin irnos tanto para lo tecnológico. Profe, las cosas que están pensadas para las mascotas. Ahí vamos. Ahí está. Tenemos usuarios no humanos, como por ejemplo gatos, perros, loros. Y entonces ahí tenemos diseño centrado en el usuario, pero no es diseño centrado en el humano, porque una aplicación para los gatos o, a ver, no sé si hayan visto, por ejemplo, que hay una aplicación de, en Instagram de vez en cuando pasan, por ejemplo, una aplicación de para un sapo que cace moscas o de un gato que con la patita agarre los pececitos. ¿Han visto de eso? En realidad son para humanos, profe. O sea, son orientados a, no sé, algún producto, pero los animales no miran publicidades. No, pero por ejemplo están también todas las pelotas y esas cosas mordibles para los perros, porque está pensado para el perro, en el que se le pone comida adentro, entonces el perro, aparte de comer, gasta energía, y eso está pensado solo para el perro. Bien, perfecto. Es maravilloso que se hayan acordado. Efectivamente, no todo lo que es diseño de interfaces va por el lado del software. También podemos ir a la parte de las cosas cotidianas, tangibles. Maravilloso. Bien, entonces, ¿por dónde iba? Que me fui por las ramas de vuelta. Ah, sí. Bien, la idea es que entonces tenemos diseño centrado en el usuario, diseño centrado en el humano. ¿Quién sabe si alcancen a vivir ustedes para ver diseño centrado en el gato o en el perro o algo así? Pero bueno, veremos qué nos depara el futuro. Bien, pero me estoy yendo mucho por las ramas y... A ver, no estamos tan... No, está bien. Son menos cuarto, pero tampoco es que está... A ver, estoy estirando mucho el chicle, perdón. Debo estar muy disperso hoy. Estoy para atrás en todos los sentidos, perdonen. A ver, diseño centrado en el humano entonces es un... Podemos pensarlo como el diseño centrado en el usuario, pero más enfocado por un lado en los humanos y por otro lado en lo que es la ergonomía. Si queremos un diseño centrado, si queremos un DCU más orientado a la parte de la ergonomía, más inclinado a la ergonomía, entonces tenemos el diseño centrado en el humano. Y acá es donde entran cosas como la antropometría. La antropometría es una rama del estudio, una rama estadística que se especializa en tomar las medidas
las medidas de los usuarios potenciales de algún producto, que puede ser un software, que puede ser una cosa tangible, una herramienta cualquiera, una cuchara, un destornillador, un martillo, lo que sea. Entonces, con la tenemos entonces una rama estadística que se conoce como antropometría, pero bueno, los ingenieros de ergonomía también por supuesto van a hacer estudios más concienzudos sobre cosas más pues, entre comillas básicas, como la anatomía humana. Y bueno, alguien que se dedica a la ergonomía va a estudiar muchísimo de anatomía humana, no solamente de cosas como, por ejemplo, cuánto debe más o menos crece una persona con la edad, las estaturas, los pesos y esas cosas. También se pueden llegar a estudiar cosas como las proporciones, como por ejemplo la relación entre los dedos y las manos y los brazos, las piernas y toda la estatura del cuerpo, todo lo que son proporciones, todo lo que son pesos, estaturas, medidas, todo esto se tiene en cuenta. Y la idea es que entonces, cuando nosotros estudiamos el diseño centrado en el humano, este humano entonces tenemos que tener en cuenta que es, bueno, acá lo puse como una fórmula matemática, aunque no siempre es tan sencillo. La idea es que un humano tiene un cerebro, es decir, tiene su propia capacidad de procesamiento, de aprender, de desaprender, de reaprender las cosas. Tiene sus sentidos, vista, oído, olfato, gusto, tacto y demás. Tiene sus efectores, es decir, las partes del cuerpo con las cuales interactúa, que pueden ser las manos, los brazos enteros, el tronco del cuerpo, las piernas, los pies, la cabeza. Todo lo que pueda mover puede llegar a ser un efector. A veces un efector no necesita hacer un trabajo de fuerza o de coordinación. A veces también puede ser algo tan sencillo como el lenguaje corporal, el lenguaje de los gestos que hace la persona. Y esta parte que yo les pongo soporte, la idea es que si nosotros estudiamos al humano, no vamos a hacer un estudio del humano como si fuera una máquina incansable, sino que por supuesto que vamos a tener en cuenta al humano como es, en su totalidad, incluso en las funciones de soporte. A ver, si yo digo que el humano tiene un cerebro, un sistema nervioso con los sentidos, con los nervios, tiene efectores, que son los nervios efectores, los músculos y todo eso. ¿Qué cosas del cuerpo humano piensan ustedes que son el soporte del cuerpo humano? La conciencia. Eso entra dentro del cerebro. Bueno, el cerebro entonces. Pero como soporte literal, las piernas. Soporte literal, las piernas. Uh-huh. ¿Y cómo es que las piernas se sostienen? ¿Qué tienen adentro? Huesos, la estructura. Uh-huh. Bien, exacto. Parte del soporte son, por ejemplo, los huesos que se encargan de que no se nos descuajeringuen todos los órganos al menor movimiento. Entonces, tenemos un ejemplo de soporte, son los huesos. ¿Qué otro ejemplo de soporte tenemos en el cuerpo humano? Los músculos. Los tendones. Si pensamos los músculos y los tendones como parte de los efectores, ¿qué otra cosa podríamos pensar como un soporte? No sé, profe, ya entramos mucho en anatomía, no tengo ni idea. Es que justo por eso. El motor. ¿Ah? La piel. La piel. Uh-huh. La piel es un órgano. La piel es un órgano. Uh-huh. Ese órgano nos sirve para protegernos de los rayos ultravioleta, nos sirve para transpirar toxinas, bien. Nos sirve como la primera barrera inmunitaria contra organismos extraños, bien. Ahora, tenemos los huesos, tenemos la piel. ¿Qué otras cosas vieron en las clases de anatomía en la escuela? No, profe, no pregunte mucho más, no me gustaba biología. Bueno, a ver, les doy una pista. Si nosotros tuviéramos una computadora, el soporte de una computadora es el suministro eléctrico, el cargador de la computadora, del celular o de lo que sea. Nosotros los humanos, ¿qué tenemos para cargar energía?
¿Sangre ¿El sol? Tenemos el sistema circulatorio. A ver, un momentito, disculpe.